Ahora. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del Dr. Sigman. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esa forma podrán cambiarlo en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Bueno, muy buenas noches. Qué grato tenerlos aquí en casa compartiendo una clase inicial, espero iniciática, del devenir de un año de formación del proceso de enseñanza-aprendizaje vinculado al área de la analgesia y de la anestesia. Sinceramente es un regocijo porque vamos ya por la sexta edición. Hay cerca de 500 colegas que se han, digamos, formado, reformado, deformado con el concepto de la deconstrucción durante este curso. Y en nombre del plantel docente quiero hacerles saber que es sumamente grato ver cómo crecen, ver cómo las inquietudes se ven satisfechas y entonces generan nuevas inquietudes. Y bueno, desde ese lugar que la misión se empieza a cumplir. Yo soy Marcelo, soy uno de nosotros. Sí, la semana pasada ya estuvimos charlando un poco, recuérdenlo siempre, nada de doctor, nada de doctor, sí, Marcelo, o cada quien como quiera, pero pretendemos quebrar esta idea de que quienes estamos a lo largo del curso de este lado, o sea, brindando información para la formación, aportando estrategias pedagógicas, compartiendo experiencia, en fin, generando sustento para el crecimiento, digo, no queremos que seamos vistos como que somos una élite, como todos nosotros trabajamos de la misma manera que todos ustedes. A veces más, a veces menos. A veces conocemos más de un tema, menos de otro que ustedes conocen más. Entonces yo los quiero convidar a lo largo de este posgrado. Todos tienen la posibilidad de encender su cámara, si quieren hacerlo en forma permanente o alternativa, de encender su micrófono, en este caso, para hacer preguntas, comentarios y luego no olvidarse de apagarlo, y de esa manera generar una interacción. Ley fundamental del posgrado, no hay pregunta tonta. Tonta es el que no pregunta. Porque de esa manera, ¿cuántas veces tenemos la posibilidad de, hoy 40, en el posgrado seremos más de 80, digo, de esta interacción, del intercambio de ideas? Bueno, hagamos lo posible, ¿sí? Hagámoslo crecer. Algunas generales de la ley y vamos con todo. Me preguntaron por chat privado respecto al tema de los exámenes. Todavía no empezó el posgrado y ya están con temor con los exámenes. Colegas, relájense. Los exámenes son para su propia valoración. Sinceramente les digo, a mí no me cambia en absolutamente nada, más allá de mi rol docente, si alguien se saca un 4, se saca un 10. Claro, si todo el mundo se saca un 3, me voy a preocupar mucho. Pero si no, relax, valórense ustedes en el tema, vean en qué estuvieron bien, qué hay que profundizar. Todas las preguntas surgen de las clases, no habrá preguntas capciosas, complicadas para ver qué no saben. Al contrario, las preguntas son formuladas para profundizar el conocimiento, para que la evaluación sea un elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, lo recalco, por favor, recuerden que el chat de WhatsApp está abierto para todo tipo de pregunta, duda, consulta, pero no para debate de casos clínicos en los cuales alguien quiera que le digamos cómo se trata tal cosa o cual cosa. Para eso están los portales de telemedicina, para eso están también los colegas especialistas más avesados, más avanzados, sobre los cuales ustedes recurren. ¿Sí? Esto es importante. Dicho las generales, a rodar la rueda, comenzamos entonces. Voy a compartir pantalla. Aquí estoy compartiendo mi pantalla. Cuando el aparatito me lo permitió.
Bueno, voy a abrir el chat nada más que para decirles, ¿ven bien la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve bien? Esta es la carátula inicial de la primera diapositiva del posgrado. ¿Sí? Gracias, Lester, Master, amigo. ¿Cómo estás, Giovanna? Edu, están todos aquí. ¿Todo el mundo ve bien? Quiero que me manden un sí, un ok. De esa manera los veo todos conectados. Cristian me dice que sí. Perfecto, el Edu. Muy bien, vamos, que caigan los sí. De esa manera veo que están todos bien, bien, estupendo. Muy bien, se ve perfecto. Entonces, estupendo, muy bien, estupendo, perfecto, muy bien. Arrancamos entonces. Evolución, anatomía y fisiología del dolor agudo. Conceptos generales importantes de entender. Primer tip, se sacan de la cabeza todas las nociones estancas que les han dado sobre dolor, porque esencialmente me animo a arriesgar mi título profesional, no tienen formación en dolor. La aproximación que se le ha dado al alumno, estudiante, en Latinoamérica, en Iberoamérica, sobre dolor es una abstracción del proceso anestésico. Pero definitivamente, más del 90% de los casos que hay que enfrentar de dolor en general no son anestesiológicos. Así que nos permitimos refundarnos, ¿sí? Y no tomar la idea de lo que nos decían como una verdad absoluta. A lo largo de este curso, ustedes verán lo relativo que son las verdades y cómo el concepto de absoluto, bueno, tiene vaivenes, tiene grises, y eso es lo bueno de la medicina. Y eso es lo bueno de la abstracción de los conocimientos. Replantearnos nosotros frente a la idea qué me sirve, qué no, en qué estoy de acuerdo y en qué estoy de desacuerdo. Nuestro viaje empieza acá, ¿sí? Aquí, en nuestro encéfalo. Por eso, sáquense de encima los límites. Todos van a salir altamente capacitados de este curso. ¿Ok? Los límites están acá. Y son un lugar absoluto. Vamos a hacerlos relativos. Mis amigos, mis colegas, la naturaleza en nuestro planeta es solo una, y hasta donde conocemos en nuestra galaxia, la física y la química responden a los mismos parámetros concretos. Si nos referimos a la química, por cierto, la inorgánica, porque la química orgánica solamente fue demostrada en nuestro planeta, al momento. Pero la física inorgánica, la física sí, es la misma en todos lados. Las similitudes con las que la naturaleza se expresa son tan grandes, tan importantes y tan amplias que como profesional hay que aprender a incorporar de todo lo que nuestros sentidos tiene capacidad de filtrar. Miren esto. A la izquierda es una arteria coronaria, en un gato posiblemente. El siguiente verde que parecen gotitas, ¿sí? ¿Lo ven bien ahí? Bueno, eso es una telaraña. En gris, un relámpago, ¿sí? Que está cayendo sobre el río Orinoco, es esto, amigos de Venezuela. En cambio, el siguiente, en verde, es el río Amazonas, amigos de Perú, de Ecuador, de Brasil, visto por un satélite. Más luego, las nervaduras de una hoja. Y en el extremo derecho, vemos una de las ramas del nervio trigémino de un perro. Trigémino, 3 cabezas, una de ellas. Parecen diferentes, pero si cambio el parámetro de referencia van a ver ustedes que son muy similares. Todo depende con el cristal que se mira, con el auricular que se escucha, con la sensibilidad que se percibe. La naturaleza nos muestra similitudes en absolutamente todos sus elementos. Ojos y galaxias. Bien, las similitudes son enormes, enormes. Y podríamos fundarlo de esta manera. A ver, abro el chat. ¿Quién se anima a decirme qué estoy mostrando en este momento? ¿Qué es esto? Fácilmente se van a dar cuenta que en el rango más o menos de las 4 está el cráter de impacto por el cual los monjes, sí, claro, Lester, los monjes benedictinos se suicidaban en el año 1052, porque ahí ocurrió el impacto de un meteorito y creyeron que terminaba el mundo, que nos íbamos. La luna y este astro. ¿Cuál es este astro? Lo conocen muy bien. ¿Quién se anima? A ver, ¿se los cuento yo? Se los cuento yo. Este es el planeta Gastritis canina por endoscopía.
Las similitudes son enormes. Y este es el planeta osteocondritis de hombro canino. ¿Sí? Por artroscopía. Las similitudes en nuestro mundo son enormes. La percepción de lo que lo orgánico y lo inorgánico implican son esenciales para poder entender la evolución. Esto en la arteriografía realizada en la retina de un perro. Y esta es nuestra galaxia más cercana, Alfa Centauri. Similitudes en todo punto. Ahora, ¿qué pasó? En algún momento de la evolución, cayeron del cielo, y no voy a entrar en cuestiones religiosas, que las voy a dejar por fuera, a partir de entender que cada quien siente lo que quiere sentir, y si lo hace mejor persona, y si encima ayuda a los demás a ser mejores, no se discute. Pero desde la ciencia, átomos de carbono cayeron en el gran mar que rodeaba Pangea, el único continente que existía para entonces, y se combinaron con el agua, y recibieron sol. Y desde ese lugar, las moléculas empezaron a agruparse, quizás inicialmente de una manera absolutamente desordenada y asincrónica, sin patrón. Pero en algún momento algo pasó. Y ese algo pasó. Es tan trascendente, tan gigante, tan inconmensurablemente incomprensible, que no se puede creer que la palabra que lo define sea tan cortita. Y esa palabra es vida. Es increíble que en esa palabra tan pequeña quepa tanto. Frente a ustedes un paramecio, un individuo unicelular, multiciliado flagelado, que tiene como costumbre vivir en agua estancada, comiendo desperdicios y reproduciéndose en forma ininterrumpida. Lleva en nuestro planeta unos 3.500 millones de años, aproximadamente, minuto más, minuto menos. ¿Qué tiene esto de interesante? Vamos a suponer que colocamos un paramecio sobre una platina y esa platina la ponemos a calentar. O sea, el paramecio en un sustrato, en una solución acuosa, ¿sí? Ponemos a calentar la platina. En la medida que el calor ejerce su acción, estos individuos que tienen movimientos totalmente alternantes y absolutamente impredecibles dentro de la platina, mientras mantienen su homeostasis, su estado de confort, digo, cuando la temperatura sube y se pierde el criterio de equilibrio con el entorno, tenderán a moverse en forma abrupta hacia la periferia de la platina térmica, porque ahí el gradiente térmico con la zona no calentada establece una temperatura menor. Esto que un paramecio hace, este animalito unicelular que lleva 3.500 millones de años en este planeta, lo hace por dolor. Sí, nunca falta un colega que me dice, no, doctor, lo hace por calor, porque siente tanto calor que se va. ¿Y yo saben lo que le digo al colega? Gracias. Porque, colega, usted con su observación acaba de demostrar la presencia de termorreceptores, o sea, corpúsculos de Ruffini, en la superficie de un individuo unicelular que lleva 3.500 millones de años sin cambiar su estructura en este planeta. Pero claro, yo tengo ganas de mostrar que esto es dolor. Entonces, como todos los argentinos derivamos de la familia Zapata, ¿saben qué significa? Si no la gana, la empata. Les voy a tomar un nuevo paramecio. Y voy a volver a hacer el mismo procedimiento. Someterlo a temperatura para ver cómo es en determinado punto de inflexión su comportamiento frente a la agresión. Pero previamente, lo que voy a hacer es colocar en la solución de la platina térmica un analgésico opioide muy puro. A ver, ¿quién de todos los estudiantes, perdónenme, me quedó el teléfono sin silenciar, listo? ¿Quién de todos los estudiantes me puede decir el nombre de un analgésico opioide muy puro? Uno, no me importa cuál. ¿Quién se anima? Morfina, Agustín, estoy con vos. Es la madre. Morfina, quítele el signo, Rodrigo. Sí, morfina.
Morfina, vamos a poner morfina. Dale, vamos a poner morfina. Fentanilo, por supuesto, Ivette, podríamos poner fentanilo. ¿Y qué les parece? Podríamos poner meperidina, remifentanilo, oxicodona, hidroxicodona, un buprenorfina. No, María, no es un agonista muy puro. La buprenorfina es un agonista antagonista. Y algunos la consideran un agonista muy parcial. Quédense tranquilos, la clase de opioides que van a tener les va a sacar todas las dudas al respecto. Y vamos a hacer mucho hincapié con las diferentes drogas que se utilizan en diferentes países. No. Interesantísimo lo que plantea Peter, nos dice tramadol. No. El tramadol es un agonista muy parcial en humanos. Van a ver la clase que van a tener sobre tramadol y van a decir, wow, lo que hemos aprendido, porque está mal catalogada como opioide esta droga, pero bueno, no me quiero adelantar. ¿Y qué es esto de muy puro, muy parcial? Vayan cuestionándoselo un poquitito porque tiene diferencias sustanciales. Pero voy a tomar la morfina porque es la madre, es la droga que hacía dormir, y de ahí su nombre, derivado del dios Morfeo, el dios del sueño. Entonces coloco unas gotas de morfina, papac, y empiezo a calentar. Voy a notar que para que los individuos escapen a la periferia requieren más temperatura. Y esto, mis queridos colegas estudiantes, se debe a la analgesia que produjo la morfina. Pero nuevamente, no falta le que me dice, no doctor, usted generó un fenómeno hipnótico en ese individuo. Por eso demoró en movilizarse. Sí, claro. Pero yo no dejo de reconocer entonces el agradecimiento para este colega que acaba de demostrar la presencia de receptores mu en la superficie de membrana de un individuo que tiene 3.500 millones de años en nuestro planeta. Para ganar, fui con todo, nueva platina térmica, nuevo paramecio, y pongo gotas de un AINES. A ver, gotas de un AINES. Mencióneme un AINES. El que les guste. A ver, vamos a hacer el desafío. La parte linda. Un AINES que venga en forma inyectable. Meloxicam, dale Ivette, te lo tomo. Ketoprofeno, te lo tomo también. Muy bien. A ver algún otro. Ketoprofeno, meloxicam. Ketoprofeno, les gusta el ketoprofeno. Vamos a charlar cuando yo les di la clase de AINES mucho sobre carprofeno. Los tres vienen inyectables. Vamos muy bien, ¿eh? ¿Quién se anima a ponerme 2 AINES más inyectables? Que vengan inyectables. Aquí es donde se empieza a complicar. Hay más de 170 AINES patentados y conocemos 4 o 5 en el mercado veterinario. Dipirona no es una AINES, Catalina. No es una AINES. Ya lo vas a ver. Quédate tranquila. Mal catalogada como es, porque no desinflama. Entonces es un antiinflamatorio, no antiinflamatorio. No va. Previcox no viene en forma inyectable, Paola. Viene exclusivamente en comprimidos. La droga se llama firocoxib y compone el grupo de los coxib. Pero meglubina, acá está la cuarta. Vamos, Mariana. Maropitán, no. El maropitán es un inhibidor de la sustancia P por acción directa sobre las neuroquininas. Sí, faltaría uno. Flunix, sí, ya me lo pusieron, faltaría uno. ¿Vieron qué interesante? Piroxicam. Bueno, te lo voy a tomar para cerrar el circuito, pero en el mercado veterinario no viene inyectable y no lo usen. No usen piroxicam. Vamos de vuelta. No usen piroxicam. Y si pueden dejar de usar meglumina flomixin, también háganse un favor. Pero salimos de acá. Yo voy a poner gotas de meloxicam, que quizás sea el AINES más utilizado en el mercado veterinario a nivel latinoamericano. Pongo unas gotas. Y nuevamente noto que el paramecio requiere mucha más temperatura para moverse en superficie. Y acá no hay calor. Y acá no hay hipnosis. Acá hay la activación de un circuito enzimático intracitoplasmático generado por la ruptura de los fosfolípidos de membrana que activan el ciclo del ácido araquidónico, determinando la formación de las isoenzimas COX, de las cuales más luego tendremos prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Bien, esto que aparece en este bichito tan viejito se hereda. Y se heredó. La selección persigue eliminar a los débiles.
Entonces, a lo largo de miles de millones de años, aquellos individuos derivados de este paramecio inicial, que en realidad lo tomé, pero hubo formas de vida anteriores al paramecio, pero para que nos ubiquemos, aquellos que no lo tuvieron, que no tuvieron la posibilidad de generar esos solamente tres pequeños mecanismos que mencioné, imagínense que hay una cantidad enorme, perecieron. ¿Y qué ocurrió? Aquellos que pudieron tenerlo, tuvieron la capacidad de trasladarlo a la siguiente generación. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la forma primaria por excelencia de transmisión de la información. Generación, a través de los genes, tal cual lo explican perfectamente Darwin y Wallace en la teoría de la evolución, publicada en 1851. Darwin lo conocemos todo, al pobre de Wallace no lo conocemos tanto, porque vivía en Australia, y Australia en ese momento una colonia inglesa donde iban los pendencieros, los asesinos y los borrachos. Bueno, Wallace no lo era, pero le tocó por una causa legal terminar sus días allí e hizo gran parte del trabajo de Darwin. Gran parte. Lo concreto es que si nosotros a los genes le sumamos algún elemento propio que puede ocurrir irremediablemente por el libre albedrío, o sea, un individuo que hizo algo diferente en algún momento. Un individuo que en algún momento hizo algo diferente. Y ese algo diferente le permitió mayor supervivencia, porque pudo guarecerse mejor, porque pudo cazar mejor, posibilidad de reproducción más sencilla, y como eso fue tan bueno, se incorporó y se transmitió. Y en la medida que eso ocurrió, tenemos la selección natural. Mis amigos, mis colegas, somos un gigantesco conglomerado de paramecios que han evolucionado dotándonos del mecanismo del dolor, entre otros, y con algunas diferencias. Ahora, esto que estamos mencionando tiene excepciones, nada es absoluto. Acá tienen la línea evolutiva de los fenómenos, de los felinos conocidos. Aquí tienen al gato. ¿Alguien se anima a definir gato? Yo les voy a dar la definición de gato. Esto. O sea, un individuo que pertenece a una especie que tiene un número cromosómico fijo, 38 pares de cromosomas, 20.825 genes conocidos, pero que con características fenotípicas diferenciales a consecuencia del deseo del hombre. ¿Sí? En la naturaleza, si ustedes van de arriba hacia abajo, vayan abajo, el tercero desde la izquierda no podría sobrevivir. ¿Sí? Porque al agacharse a beber se ahogaría. Pero el humano hizo esto. Consideró que eso era belleza, o consideró que también podía hacerlo por función. En el gato fundamentalmente por estándar de belleza, y en el perro es mucho más cruel todavía. ¿Cómo pasamos del wolf to boof? ¿Sí? O sea, del lobo al ladrido. La evolución del perro llevó a esto. Hoy tenemos en la especie canina, en el Canis familiaris, todos los individuos tienen 39 pares de cromosomas. No se confundan, pares. Acuérdense, el número cromosómico final tiene que ser par para la meiosis. ¿Sí? Si no tenemos individuos con números impares que no pueden reproducirse. ¿Ok? 19.323 genes conocidos. Totalmente diferentes unos de otros. Un chihuahua, chihuahueño para nuestros amigos de México, podría reproducirse perfectamente con un San Bernardo y dar individuos hábiles. No piensen en la mecánica de la reproducción, les pido por favor, porque se les van a ocurrir escenas muy complejas, pero que es factible, es totalmente factible. Entonces, vamos a llegar con el paso del tiempo a esto. Si el hombre sigue haciendo de las suyas, y la mujer también, o a esto. ¿Sí? Yo atiendo un chihuahueño, macho, adulto, que pesa 830 gramos. ¿Sí? ¿Saben lo que son las venas? Una expresión de deseos. Hay que ponerle un catéter a ese perrito, ¿eh? Está condenado a la utilización de la yugular en la eventualidad que haga falta.
absolutamente necesario. Este proceso donde el hombre metió los dedos es selección artificial. Entonces, deténganse a pensar, por favor, como primer tip de esta clase. Los perros no existen. Existen cada perro, en cada contexto, en cada situación. Animales de la misma camada, por ende de la misma raza, del mismo sexo, tienen comportamientos absolutamente diferentes en lo que hace al manejo de la analgesia. Por eso no podemos decir que en los labradores se puede hacer esto, porque los labradores es nada. Y que los gatos persa es nada. Este gato persa, ese perro labrador. Vamos a instituir la idea fundacional en el posgrado de que hacemos medicina de enfermos, no de enfermedades, no de una globalización. Todos los perros responden, no. Y esa va a ser una enseñanza clave que tienen que entender, porque un kilo metabólico de un Cocker Spaniel es muy diferente a un kilo metabólico de un Rottweiler. ¿Sí? Y un kilo metabólico, si llegase de un Sphinx felino, no tiene nada que ver con un kilo metabólico de un Maine Coon, gato que puede pesar más de 15 kilos. Ok, lo damos por entendido entonces. Y comenzamos diciendo que como regla general, para los propietarios, tenedores responsables, nuestros familiares, nuestros amigos, los tutores, el parámetro que rija en cada país, el dolor animal responde a un parámetro emocional. Si trazamos una flecha donde en la base, no en el vértice, en la base, la flecha está al revés, ¿sí? Ponemos los animales que para la gente común padecen más dolor, sin duda, los primates por su cercanía evolutiva con nosotros, y los gatos y los perros por la cercanía ambiental con nosotros, son los primeros que consideran que tienen dolor. Luego, los animales especiales, aquellos sobre los cuales estamos vinculados afectivamente por la cultura. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Disney, que mientras nos hacía entender que Bambi era divino, El Rey León, Dumbo para los que sean mayores, y montones de otras cosas, mataba a los padres. Bueno, esto se debe a que Disney, pobre, perdió a su padre en la Primera Guerra Mundial y toda una serie de cosas que lo traumó. Pero la vinculación a ese pobre cervatillo nos genera una empatía, entonces desde ese lugar suponemos que sienten más dolor como especie. Después vienen animales que podemos considerar mascotas no tradicionales. Más luego, los animales salvajes en general, los animales pecuarios y por último los animales potencialmente peligrosos, donde podríamos poner, por ejemplo, las serpientes, como si las serpientes no sintiesen dolor. Miren la distancia que hay en la concepción cultural de la gente respecto a estos animales. Una serpiente y un perro. La serpiente no siente dolor, el perro terriblemente. Esta figura lineal debemos transformarla en la figura más perfecta como médicos que existe, que es la esfera. Porque la esfera no tiene lados ni vértices. Desde todos los lugares le entramos igual a todos los animales. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es agarrar la esfera como veterinarios y entender que sin importar edad, condición o especie, todos los animales fueron paramecios. Todos los animales que hoy tenemos dentro de ese gigantesco, vasto e increíble reino, sienten y tienen posibilidades de sentir dolor. Si sienten más o menos que otro animal, es una cuantificación que ya tendremos la clase, como evaluar cuál y cuantitativamente el dolor. Pero inicialmente la idea es dicotómica. ¿Tiene o no tiene? Y la respuesta es tiene. Por eso yo tengo que intervenir frente a esa situación. Lamentablemente, concluimos en que el síndrome doloroso es el peor abordado en la medicina veterinaria moderna. ¿Por qué? Porque no se lo estudia, no se lo conoce, no se lo enseña, no se lo diagnostica. Entonces, nada mejor que ignorarlo o desestimarlo. Aún hoy, ya ha transcurrido casi un cuarto del siglo XXI, se sigue escuchando por doquier
que en el posquirúrgico no hay que dar analgésico porque el animal de esa manera permanece más tiempo quieto y se recupera más fácilmente. Mis queridos colegas, ¿han escuchado esta frase? De paso veo si están conectados por un sí o por un no. ¿Han escuchado eso? Sí. Lester me dice que sí. ¿Sí? Muchas veces me dice Ruth, sí, 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 sí. Terrible, ¿no? Terrible. En ortopedia ni hablar, Catalina. Vivo escuchándolo, me dice el Colo, uno de nuestros docentes, Javier Brinque. Tenemos varios de los docentes aquí con nosotros. Bebida cola light de marca reconocida. Sí, todos los vivimos escuchando. Eso es no entender absolutamente nada de lo que significan los cambios homeostáticos que el dolor genera en los animales. Y nosotros vamos a salir muy formados sobre eso. Ahora, lo primero que deberíamos comprender es que cualquier tipo de estímulo sobre un organismo que supere el umbral de excitación de los mecanismos de defensa neurológicos que ese organismo presenta frente a las agresiones, desencadenará una respuesta. El primer mecanismo que tenemos que entender, que es sumamente importante, es el mecanismo conocido como nocicepción. Cualquier agresión que reciba un organismo, térmica, química, mecánica, de presión, en fin, la que fuese, generará cambios que determinarán que el sistema nervioso, tanto central como periférico y también el autónomo, confluyan en una idea de defensa del organismo. Así entonces, la nocicepción informa sobre daño tisular. ¿Pero qué es la nocicepción, Marcelo? Bueno, explicado fácilmente, la nocicepción no es más que una reacción de las neuronas donde se genera una serie de cambios para que a nivel central, a nivel medular, esta es la primera estación, medular, se entienda que hay una situación dañina sobre el organismo. Si queremos hacer una definición un poquitito más profunda, vamos a entender que es una actividad aferente, o sea, sensitiva. Aferente lleva, ¿sí? Es una condición inicial. Eferente devuelve, condición motora, tanto del sistema nervioso central como el del periférico, que está generada por la estimulación de unos receptores específicos que ahora mencionaremos en la anatomía, que son los nociceptores, no más que terminaciones nerviosas libres de mielina distribuidas por toda la economía que desencadenan esa respuesta a consecuencia de superar el umbral de excitación que tienen estipulados para reaccionar. El mecanismo de la nocicepción es un reflejo, porque llega a la médula y vuelve de la médula. ¿Y cómo vuelve? En forma motor. ¿Para qué? Para preservar la vida. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? Miren acá. Un modelo de nocicepción. ¡Pum! Accidentes. Accidentes. El animal cae. Es colisionado por un carro, por un auto. ¿Qué ocurre? Frente a la agresión, escapa. Protege sus zonas vulnerables, escapa. Se preserva porque ese individuo no entiende que lo que le pasó es un accidente. Entiende que está en juego su vida. Entonces hay que evadir la agresión. Y para eso no hay tiempo de que la información llegue al encéfalo. Y desde allí se desencadena el mecanismo de dolor. Es frecuente y todos hemos visto perros politraumatizados por un carro en la calle que salen corriendo 3 cuadras con fracturas hasta en el alma. O el síndrome del gato volador, que sale corriendo cuando cae al suelo a partir de volar, entre comillas, de un 7º piso. Y si su organismo lo permite, se esconde bajo un carro o en un zaguán de una casa o algo por el estilo. Heridas por accidentes, otro modelo típico de nocicepción. Traumatismos deportivos, ¿sí? En galgos, en caballos de carrera.
Bien, en el momento la gente suele decir en caliente no se siente. Claro, porque no es percibida la información. La información llega a la médula y la médula regenera un rechazo automático de la situación que se está viviendo. Entonces, la información es captada por un receptor, es transmitida por una fibra nerviosa. De hecho, el receptor no es más que la terminación de esa fibra nerviosa, la primera, sin mielina, la parte final, hace un intercambio inicial en un ganglio. Por favor, no lo confundan con linfonódulo. Estamos hablando de una cadena, como veremos, de agrupaciones neuronales que corren paralelas a la médula espinal. Y desde allí, por una segunda fibra, el ganglio manda la información a la médula. Veremos específicamente dónde. Y en la médula se desencadena la respuesta: evitar, correr. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Hago tanto hincapié en esto porque en muchos libros de habla inglesa, la traducción al español han puesto el mecanismo de nocicepción como si fuese mecanismo de dolor. Y desde allí se ha hecho una sinonimia falsa, porque la nocicepción carece de estímulo perceptivo a nivel encefálico que desencadena el mecanismo de dolor y, por supuesto, también una respuesta. Pero el mecanismo integrativo parte de una tercera neurona que no ocurre dentro del proceso nociceptivo. La nocicepción, entonces, tiene una vía nociceptiva que va de receptor a ganglio y de ganglio a médula y que explica una respuesta involuntaria de protección instantánea. Me quedo acá un segundito. De protección instantánea. Es un reflejo. Tac, tac. Causa, efecto. Rápidamente. Ok. Muy bien. Ahora, entendiendo esto, estamos en condiciones de definir dolor. Y vamos a definir hoy el dolor por excelencia como situación signológica, que es el dolor agudo. Presérvense de vincular el dolor crónico en esta etapa y menos aún pensar que el dolor crónico no es más que la continuidad de un proceso agudo en el tiempo. Ya tendrán sus clases de dolor crónico con el consabido dolor de cabeza que va a llevar a esta situación. Pero, ¿qué es el dolor agudo? Porque ya entendimos nocicepción y el dolor agudo. Bueno, vamos a definir al dolor agudo, ¿sí? El dolor agudo es, acorde a la bibliografía internacional, una percepción, o sea, un fenómeno integrativo central que destaca un daño orgánico y o psicológico. ¿Qué ocurrió? Que está por ocurrir o que se imagina y que lleva siempre a cualquier individuo al rechazo y a la evasión. Esta definición, que es la definición que brinda la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, por sus siglas, IASP, es clara que se vincula a humanos. Porque daño psicológico en animales no podemos definir psiquis, que deben tenerla. Yo eso lo entiendo todo, pero seamos pragmáticos, por favor. Así como sabemos que existe un hígado, no sabemos si existe un aparato psíquico en los animales. ¿Ok? Perro y gato. ¿Qué nos parece? Y sí nos parece. Pensar en que los animales pueden responder al dolor por inminencia o por imaginación. Bueno, también es ir un poquitito más allá de las fronteras. Por eso la definición en animales es diferente. Y esta definición es la definición que brinda la Sociedad Iberoamericana de Algiología Veterinaria, CIAVET, por sus siglas, ¿sí? Que establece que el dolor es una experiencia evaluativa cerebral de un daño orgánico que ocurrió, consumado, categóricamente, que tiene componentes físicos, genéticos, emocionales, sí, claro, según el animal transcurre, y ambientales, por supuesto, que siempre llevan a rechazo y evasión acorde la especie y acorde el individuo. Especie canina,
Si íbamos de nuevo, 39 pares de cromosomas, 19.323 genes, pero todos los perros son diferentes. Entonces, si bien sus componentes genéticos pueden ser los mismos, la expresión fenotípica de esos componentes es absolutamente diferente. Basta ver las patas de un bulldog francés y las patas de un greyhound para darnos cuenta que el fenotipo es diferente. Emocional y ambiental y lógico. Es evidente que va a ser así según donde cada animal se desarrolle. El poodle, Caniche Toy, que está a brazos de sus propietarios y un día se corta una uña, puede desencadenar una imagen de dolor mucho más crítica que fracturas expuestas en animales de caza, con Z. Porque el componente emocional y ambiental es absolutamente lo mismo. Entonces, nos quedamos con esta definición. Nos quedamos con esta definición. Y profundizamos. El dolor es parte de la vida y lo que hace es generar supervivencia. Se decía que el dolor era una alarma, pero ¿qué ocurre? El dolor tiene muy poca funcionalidad contra la injuria primaria. ¿Qué quiero decirles? El dolor aparece una vez que se consumó la agresión. Y entonces esta idea de la cual es una alarma, no es ninguna alarma. El dolor es un aviso para el organismo, llevando información para que se inicie la recuperación. El dolor agudo es, por definición, inflamatorio y cumple con el proceso nociceptivo, como veremos a continuación. Entonces, la idea de la alarma la sacamos, dejamos la idea del aviso. El dolor le dice al organismo: hay que recuperar la homeostasis. Se considera hoy el punto de partida para la recuperación orgánica. Su anatomía, entonces, no puede ser muy diferente a la de la nocicepción. Claro que sí, pero aquí entra en juego el encéfalo. Una fibra, dos fibras, o sea, de receptor a ganglio, de ganglio a médula, tres fibras, de médula a encéfalo. Atención, esta tercera fibra, en realidad, son muchas neuronas trabajando como una, con procesos en los cuales hay estimulaciones e inhibiciones. Un montón de situaciones que conllevan a que sea un solo paso, pero por cierto, formado por muchas neuronas imposibles de definir. Lo importante entender es que un mecanismo tan importante como el del dolor tiene que tener una ruta anatómica sencilla. No lo es, pero es mucho más fácil que otros procesos fisiológicos. Y esto que yo les estoy mostrando ahora se cumple en todos los mamíferos. No me importa si es ballena, si es jirafa, si es ratón, si es perro o si es humano. 3 neuronas. Desde aquí, entonces, podemos definir los componentes anatómicos de la cadena del dolor. Y el primero es el receptor. El receptor. El receptor conocido con el término de nociceptor. Espérenme, se apuró. Nociceptor. Los nociceptores, aquí los ven. Son estos arbolitos blanquitos, chiquititos, distribuidos por todos lados. En este caso es una distribución dérmica, ¿verdad? Pero los vasos sanguíneos tienen nociceptores, las glándulas tienen nociceptores, los músculos, toda la economía tiene nociceptores. Los nociceptores no son más que estructuras preparadas para recepción de estímulos. Si el estímulo no supera su umbral de excitación, el estímulo sigue. Ahora, si el estímulo lo supera, al sensibilizarse se activan y lo que van a hacer es mandarle información para que se conduzca por la fibra, inicialmente al ganglio y más luego a la médula, que serán los que filtren y dirán: esto es nocicepción, no es dolor. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que requiere una respuesta rápida. Entonces se ejecuta la respuesta rápida. O bien dirán: tiene que progresar porque hace falta integrar esta información para llegar a la ruta del dolor.
Fíjense ustedes que son terminaciones axonales amielínicas que se distribuyen por todos lados. Miren qué linda imagen como para poder entenderlo. Nuevamente, la naturaleza nos muestra las similitudes. ¿Sí? Aquí tienen un tronco central que podría ser la médula, ramas importantes que podrían ser las fibras y muchísimas pequeñas ramitas distribuidas por todos lados que podrían ser los nociceptores. Los nociceptores se presentan con diferente funcionalidad. Hay algunos que son para la recepción de estímulos mecánicos, vibración, presión, trauma. Otros son térmicos, frío-calor, sus grados. Otros son químicos, ¿sí? A partir de estimulación química directa. Y aquí me detengo un segundito porque hay otros dos tipos. Uno, como el comodín de los naipes, el polimodal, que puede recibir cualquier tipo de estímulo. Y los otros, muy importantes, son los silentes. Son aquellos que están como en la banquilla de suplentes de un fútbol, ahora que somos campeones de América, ¿lo puedo decir? Bien, están ahí esperando su turno si es que ocurre su turno. A como de lugar, todos ellos, en el hecho de estar funcionando, tienen capacidad de ser excitados, de ser específicos y algunos de adaptarse. Y este concepto de adaptarse, por favor, ténganlo en cuenta, no solo por la posibilidad de que el polivalente se transforme en mecánico, en térmico, en químico, en diferentes momentos con diferente intensidad, sino que tienen la capacidad de aprender qué es nociceptivo y qué no. ¿Qué es nociceptivo ahora? Y cuando el encéfalo lo incorpora, deja de serlo. ¿Me dejan darles un ejemplo? No sé si se ve. Yo tengo puesto un aro. Esto es un estímulo agresivo a mi organismo. Pero los nociceptores de la zona entendieron que ya es propioceptivo. Y eso ocurre por un mecanismo especial que pronto veremos a lo largo de esta charla, que es cómo todo el sistema anatómico fisiológico aprende. ¿Y cómo se distribuyen los nociceptores? Bueno, presten atención a este dato. Todo órgano vital del cual la vida dependa directa o indirectamente, tiene muchos nociceptores muy diferenciados. Entonces, todo lo que es la nariz para la olfacción en perros y en gatos está llena de nociceptores, ¿sí? Los labios están llenos de nociceptores. La piel de esta zona, pellizquense con fuerza, no tiene muchos nociceptores. ¡Ay, qué lindo el nene! Como nos decían cuando éramos chiquitos. No hay muchos nociceptores, ¿sí? A diferencia de los músculos de esta zona, porque son músculos masticatorios. Entonces, en la cara tendremos en relación a la boca, tendremos en relación a la nariz, gran cantidad de nociceptores. Luego, todas las mucosas presentan gran cantidad de nociceptores. Y no me importa cuál mucosa, desde la vaginal a la bucal, desde la prepulsial a la rectal, ¿sí? Todas presentan gran cantidad de nociceptores. Ergo, es lógico suponer entonces que el nivel de estímulo en ese lugar va a implicar una respuesta álgida mucho más importante porque son más nociceptores, más fibra, más ganglios. Sí, claro, así es. Exactamente así es. Esta zona tiene muchísimos nociceptores. ¿Y qué pasa con la piel en general? Voy a abrir el chat. A ver, ¿quién se pellizca por favor el codo? Con ganas, ¿eh? A ver el codo y pellizca. Dile un pellizcón. Dale con ganas. Muy poca sensibilidad. ¿Por qué? Porque no es una zona vital. ¿Ok? ¿Se entiende? Todo lo que es la piel de la zona cefálica hacia inclusive la zona cervical tiene pocos nociceptores. La mamá mamífero en el perro, en el gato, transporta al cachorro agarrándolo de ahí. Sería absurdo que al cachorro le duela. Piénsenlo siempre evolutivamente. La piel del pecho tiene poca cantidad de nociceptores. ¿Sí? Acá. Bien, ahora,
¿Quién se anima a pellizcarse la cara interna del muslo con la misma intensidad que se pellizcó el codo? Ah, pero Marcelo, esa no es una zona vital, la cara interna del muslo. ¿Cómo que no? Si es una zona erógena por excelencia, de la cual se genera el estímulo reproductivo. La zona del periné es sumamente sensitiva. Ténganlo en cuenta cuando tienen que hacer algún tipo de maniobra en la zona. ¿Sí? La piel de las costillas, o sea, la piel que rodea la cavidad torácica, tiene muy baja sensibilidad. No así los músculos de la zona. De hecho, los músculos tienen muy poca cantidad de nociceptores, porque como regla general están protegidos por la piel. Excepciones, el músculo cardíaco, obviamente, órgano vital, el diafragma, obviamente, ¿por qué? Órgano vital. Y en la piel de las costillas, al profundizar, los músculos intercostales tienen gran cantidad de nociceptores, así que atención en los pacientes con neumotórax, cuando tenemos que drenarlos, eso duele. Y si la maniobra puede prepararse, tiene que ser ejecutada con prácticas idóneas profesionales. ¿Ok? Entonces, los músculos poquitos nociceptores, salvo algunos especiales, la piel según la zona. Bien, según la zona. ¿Y qué pasa con las glándulas? Todas las glándulas externas duelen mucho. Mucho. Para tomar ejemplo, glándula mamaria, testículos. ¿Por qué? Órganos vitales. De ellos depende la progresión de la especie. El mamífero tiene que mamar y el macho tiene que producir espermatozoides para aportar la mitad de los cromosomas viables. ¿Ok? Si lo piensan así, antes de empezar algo, ya lo van a entender. Esto duele más, esto duele menos. Luego está el factor ambiental y emocional. Claro que sí que rige. Pero el factor genético, pensándolo de esa manera, ya lo soluciono. ¿Y los órganos internos? Bueno, recuerden este dato que ahora profundizaremos. Si el órgano es parenquimatoso, como regla general tiene pocos nociceptores muy distribuidos. Muy distribuidos. ¿Por qué? Porque los órganos internos tienen protección dentro de la cavidad. ¿Sí? Por la cavidad misma, per se, los músculos que la rodean, el tórax para los órganos intratorácicos. Bien, los órganos huecos también tienen pocos nociceptores y también muy distribuidos. Lo que pasa es que los mecanismos fisiológicos que generan el dolor son diferentes. Tenemos una clase de eso. Pero yo los voy a alertar en principio. Sea perro o sea gato. Órgano hueco. Recuerden, útero, uréteres, uretra, pelvis renal, vejiga, estómago, intestino, vesícula biliar, esófago, tráquea, bronquios y sus ramilletes, bronquiolo, bronquiolito, etc. Esos son huecos. ¿Sí? Esos son todos huecos. Parenquimatoso, páncreas, hígado, vaso. ¿Ok? Esos son los llenos. Y yo les hago una pregunta ahora. Y los docentes no van a contestar, van a contestar los estudiantes. Recuerden, en este posgrado no existe la palabra alumno. Para el que no estuvo la semana pasada, alumno significa que no está iluminado. Alumnia, sin luz. Nada que ver con lo que buscamos aquí ni con lo que son ustedes. ¿Cuál es el órgano de la economía que no tiene nociceptores? Hay uno que carece de. ¿Quién se anima a contestar? Abro el chat. ¿Cómo está Joana? El cerebro, el encéfalo en general. El encéfalo. Mirá Melissa, mirá Gonzalo, mirá Aura. Buenísimo, sí. ¿Y qué es la cefalea? ¿Y qué es la cefalea? Aumento de la presión. Podría ser. Dolor de meninge, vasos sanguíneos. Sí. Melissa. Dio en el clavo. Dolor meningio y dolor vascular. Meningio y o vascular. Entonces, el encéfalo. Correcto. Yo les pregunto, ¿cuál es el órgano de la economía con mayor cantidad de nociceptores
Si lo midiésemos, por ejemplo, por milímetro cuadrado, la unidad de medición que fuese. ¿Cuál es el que tiene más cantidad de nociceptores? Sí, muy bien, la córnea, lo felicito. Entonces, cuando tengas una úlcera de córnea, colega, basta de gotita con antibiótico. Ah, que hay que poner antibiótico, claro que hay que poner analgésicos. Y ustedes en este posgrado van a aprender cómo, cuáles y por qué. Hay que poner analgésicos. Si es el órgano de la economía que más duele y se le perforó, duele horrores. Analgésicos locales, por ejemplo, dice Joana, sí, podría ser. También se puede usar sistémicos, con el mismo resultado, sin ningún tipo de inconveniente. Lo veremos en la progresión del curso. Muy bien, los felicito. Miren qué linda úlcera de córnea. Cuando la profundización es completa y ya se expone en la cámara anterior del ojo, en general casi ya desaparece el dolor, lamentablemente. Porque entonces el animal permanece más tiempo con el ojo abierto, las infecciones del humor acuoso se hacen terribles y luego suele haber como regla general un hipema que te lleva a que el iris no pueda trabajar abriendo la pupila, se cierra por taponamiento el ángulo que genera el drenaje del humor acuoso y se te hace un glaucoma. Un espanto. Bien, ok, muy bien. Fibras, quédense tranquilos que vamos a pasar rápido por acá, no nos vamos a demorar mucho, no los quiero volver muy locos. ¿Serviría la atropina? Únicamente la atropina te va a servir si vos no tenés un problema en el iris que se estrechó mucho. ¿Sí? Ahí te va a ayudar porque lo que vos vas a hacer con la atropina es dilatar el iris para que se agrande la pupila, pero estás cerrando el ángulo de drenaje. Acordate que entre el iris y su pliegue es por donde drena el humor. Entonces guarda, porque a menor ángulo, porque se agrandó la pupila, menor drenaje. Entonces tienes que tener cuidado que no tengas un taponamiento hemostático ahí. Por ejemplo, a consecuencia de sangre que pasó por la zona. ¿Ok? Muy bien. Fibras nerviosas. Hay de dos tipos para la cadena del dolor, fibras A delta y fibras C. No hace falta haber ido a Harvard para entender que si hay A y hay C, debe haber B. Y si hay A delta, debe haber A alfa, A beta, A gamma. Sí, claro, porque son fibras que cumplen otras funciones, como regla general. Porque, no por nada, Joana, por favor. ¿Por qué? Y porque, veámoslo de esta manera, ¿quién se acuerda de esto? De la época de anatomía y histología del paquete vasculonervioso. Bueno, en realidad el nervio no es una unidad, no es un monocable, no es un solo filamento. Es el conglomerado de muchos grupos de filamentos, cada uno de los cuales también rodeados por su protección. Bien, entonces desde ese lugar vamos a tener una capa que rodea todo que se llama epineuro. Luego, por dentro, muchos fascículos que rodean muchas fibras. Esos fascículos están tapizados por el perineuro y cada una de las fibras por el endoneuro. Luego puede haber o no vaina de mielina. Y dentro de todo esto va un vaso y una arteria, paquete vasculo nervioso. Así se presentan los nervios en el organismo. No es un único cablecito. Entonces, desde ese lugar, aquí tienen un corte histológico de lo que estamos viendo en forma transversal. Lo que ustedes ven casi en el centro rojo es un vaso que se cortó transversalmente, pero si desde él miran, van a ver que salen como unas líneas, ¿sí? Una corta aproximadamente rango las 8 de la noche, otra corta alrededor de las 7, otra alrededor de las 2, otra alrededor de las 4. Ven que se van esas líneas, esos son vasos cortados transversalmente. Pero fíjense el espacio que queda dividido con un montón de epineuros que ahí lo van a ver con mayor precisión. Aquí están. ¿Bien? Ahí están. Adentro están los endoneuros que llevan a cada una de las fibras. Y esas fibras, como dijimos, son de dos tipos. Las mielinizadas, que son de conducción rápida, y ahora vamos a ver por qué, que son las fibras A delta, y las sin mielinas, las amielínicas, que son de conducción un poco más lenta, que son las fibras C. Pero las fibras C son la mayoría de las fibras del organismo. ¿Ok? ¿Y dónde está la diferencia en la conducción? La diferencia en la conducción, bueno, acá tienen los tipos de fibras, no los quiero realmente cansar explicando esta parte anatómica que escapa por mucho a la idea general de la charla, ¿sí? Recordando nada más que hay fibras más gruesas, fibras más finas,
con mielina, sin mielina, etcétera, etcétera. Fíjense acá la C amielínica por completo. Miren la A delta, que es una fibra intermedia mielínica. Miren la A beta, que lo van a ver su importancia cuando vean los estados de sensibilización con el doctor Mateo la semana que viene, con nuestro querido Edu, hablando de sensibilización superficial y profunda, ¿sí? Y su importancia. Pero miren esto, ocurre un estímulo y hay un proceso de desmielinización, de conducción en el axón no mielinizado que tiene que despolarizarse y repolarizarse en función al influjo de sodio en la salida de calcio, y esto requiere un tiempo. Hay un periodo refractario en el cual la información no puede procesarse hasta que esto no ocurra. En cambio, cuando esto ocurre en una fibra de características mielínicas, no hay proceso refractario. Y esto claramente se debe a una instancia que tiene la fibra mielínica, que es lo que se conoce como nodo de Rambier. ¿Sí? Hace una sinapsis interna, donde cambia el potencial de acción y continúa, y la repolarización es al instante. Los nodos de Rambier eran los espacios entre los pedacitos de mielina. ¿Se acuerdan? Por eso la conducción de la fibra mielínica es mucho más rápida que la conducción de la fibra amielínica. Desde ahí, estamos en anatomía, chicos, no me voy a poner a profundizar conceptos, solamente quiero darles una generalidad de los elementos que componen el proceso. El ganglio, dijimos, no es un linfonódulo, es un pedacito del sistema nervioso central que corre paralelo a la médula. Aquí tienen la cadena de ganglios. ¿Sí? En general simpáticos. Y no porque estén sonrientes, sino por su funcionalidad. ¿Ok? Los ganglios corren de esta manera. Entonces, fíjense cómo se nota en el dibujo las fibras de segundo orden que están saliendo del ganglio para ingresar directamente hacia la médula espinal. Muy bien, aquí se hace una reserva, pero recuerden este dato. Al ganglio llegan muchas fibras, no solamente A, delta y C, a alfa, beta, gamma, B, ¿ok? El ganglio es una unidad central que luego distribuye, cual central típica del sistema de correos. Luego distribuye para dónde tiene que ir. Y ese dónde tiene que ir es a la médula espinal, a un lugar específico diseñado anatómica y fisiológicamente con esa función. Aquí tienen un ganglio, ¿sí? Y la cantidad de fibras que entran y salen de él. Para luego llegar ya así al gran desafío de la medicina del dolor, que es la médula espinal. Ese cordón evolutivo que tenemos todos los cordata vertebrata, el filum al que pertenecemos, que tenemos columna y médula, cordón. Pero la información llega a un lugar específico de ese cordón, que se llama sustancia gris del asta dorsal de la médula espinal. Acá lo van a ver bien. ¿Se acuerdan de este corte histológico? Cuando estábamos allá hace mucho tiempo en la facultad, y este debe ser un corte aproximado de una T11 en un perro aproximadamente, con una tinción especial que se llama Ramón y Cajal. Ese señor, premio Nobel, era solo uno, Ramón y Cajal se llamaba como Ortega y Gasset, ¿sí? Una sola persona. Fíjense aquí que tenemos el hermoso dibujo de la mariposa, que siempre nos acordamos del corte transversal de la médula, ¿ok? La información llega acá, llega al cuerno superior, al asta dorsal de la sustancia gris, que es la que ven teñida en oscuro. Hacia la periferia van a ver una sustancia de un color más pardo, que es la sustancia blanca. La información llega ahí. Ahora deténganse un poquito, es un corte transversal. Piénsenlo longitudinalmente. El cuerno dorsal y el asta dorsal constituye un cordón, por donde progresará la información en las neuronas de tercer orden, que en realidad era un juego de varias. ¿Se acuerdan? Lo vemos ahora enseguida. Aquí tienen, por favor, la médula espinal funcionando. Parece un hormiguero, ¿no? Nuevamente, las similitudes de la naturaleza. Desde aquí, quiero contarles que la información va a llegar al encéfalo. A ver, no voy a hablar de encéfalo. Quiero hacerles algunos comentarios nada más. Inicialmente, hace una escala en un espacio que se conoce como tálamo, el apéndice
que está guardado en el lugar más recóndito de nuestra evolución. Recuerden que el encéfalo se generó capa sobre capa sobre capa como una cebolla. Y las capas más profundas son las que cumplen las funciones menos evolutivas, ¿sí? Son las funciones más vitales. Ahí es donde asienta la condición de macho dominante, ¿sí? En la parte reptílica de nuestro cerebro. Miren qué primitivos que somos, ¿sí? Miren los hombres qué primitivos en algunos casos, no en todos. Ahí está la función reproductiva, ahí está la función que guarda relación con el bulbo raquídeo para generar el latido cardíaco y la respiración involuntaria. En esas capas profundas está el comportamiento reptílico de grupo. Han visto que los tipos, cuando estamos todos juntos, queremos pelear con todo. Bueno, está ahí. Esa es nuestra genética. Para luego ir a la parte evolucionada, que es la corteza, el neocórtex, que llegó mucho tiempo después, que es lo que nos permite, bueno, poder proceder con criterio mínimamente cognitivo, ¿verdad? Con conciencia de lo que hacemos. Pero si les tuviese que hablar de con cerebro, yo demoraría mucho tiempo y se escapa la idea de esta primera charla. Ahí tiene el apéndice, tácate el tálamo. El tálamo es diferente en la mujer que en el hombre, en el macho que en la hembra. Por eso la mujer tiene una sensibilidad diferente a la concepción del dolor, por eso es mucho más fuerte que el hombre, bajo todo punto de vista. No me imagino un hombre pariendo, ¿ok? Mucho más fuerte, genéticamente mucho más fuerte. Y la información progresa, por cierto, al encéfalo. A ver, ¿quién conoce este personaje? Necesito una respuesta. De paso, distendemos un cachito. Que es lo fundamental se hace una pasantía conmigo, ¿eh? Sheldon, por supuesto. Sheldon Cooper, el doctor Sheldon Cooper, de Big Bang Theory, una de las sitcoms más divertidas que hay para ver en televisión. Ya terminó, pero la pueden seguir buscando por todos lados. A los que conocen a Sheldon Cooper, ¿ustedes creen que el personaje está logrado al azar? Para quienes no sepan quién es Sheldon Cooper, les quiero contar que es un joven científico brillante con un cociente intelectual de 184 que cree que todo lo que ocurre es lógico. No hay cuestiones emocionales, casuales, no, todo es lógica pura. ¿Creen que este personaje surge de la nada? No, está inspirado en este personaje, en un científico, un astrobiólogo admirable, que es el doctor Mikio Kaku, descendiente de japoneses, que dijo esta genialidad de frase. Un cerebro, el cerebro humano, tiene como mínimo 100.000 millones de neuronas. Quien se anime, por favor, ponga el 1 y luego la cantidad de ceros para hacer el número 100.000 millones. Agarre una hoja grande o escriba chiquito. Y cada neurona está conectada con otras 10.000 neuronas. Y de una manera absolutamente honesta y del mismo modo, de una manera humilde, porque lo que es humilde es la gente, no las opiniones. Las opiniones tienen que ser comprometidas, así que vayan erradicando mi humilde opinión. Mi opinión no es humilde, es comprometida. Por eso opino, si no me callo la boca. Comprometo lo que digo, pero soy humilde. Y Mikio dijo, puedo afirmar que el cerebro es el objeto más complejo del universo conocido. No se escaparía, por lo tanto, poder definir lo que es el encéfalo, pero yo tuve la opción hace 9 años, esto no es Mikio Kaku, es lo que hay, mis amigos, de participar de un trabajo internacional que buscó definir la capacidad de incorporación de información en los perros. Y se vio que el cerebro del perro, si lo midiésemos en bytes, tiene la capacidad de incorporar la música necesaria para ser escuchada durante 250 años en forma ininterrumpida. Eso es el cerebro de un perro. Aclaración. Dije música, no dije reggaetón. ¿Ok? En ese caso, el cerebro se tilda. Automáticamente se tilda y no hay posibilidades de que pueda volver a arrancar. Bueno, saliendo de aquí, no brain, no pain. Recuerden esta frase. No brain, no pain. Para quienes no hablen inglés, no hay cerebro, no hay dolor. Si la información no se integra en el encéfalo, no hay dolor. ¿Ok? Y que esto quede sumamente claro. El impulso nociceptivo es una secuencia en cadena. Pácate, primer estímulo. Se activa el nociceptor. Por potencial de acción, la información
continúa por la fibra, la primera fibra, que ¿a dónde va? Aquí, ¡tac!, a un ganglio. Y desde allí, ¿a dónde? Segunda fibra, a la médula espinal. ¿A qué lugar? Al asta dorsal de la médula espinal. Y ese cordón, que ahora veremos fisiológicamente su importancia, va a generar una serie de estímulos locales, excitatorios e inhibitorios, por un sistema neuroendocrino complejo donde actúa la acetilcolina, la reserpina y montones de otras sustancias como las endorfinas, dinorfinas, encefalinas, para llevar la información, si corresponde, si ese filtro dice que corresponde, al encéfalo, donde será percibida y se desencadenará entonces el estímulo del dolor. Esa es su anatomía. Entonces, rápidamente podemos decir que el mecanismo del dolor es un mecanismo de 3 neuronas, fisiológicamente hablando. Una es la vía nociceptiva, porque era del receptor al ganglio y del ganglio a la médula. Pero luego está la vía integrativa, que va de la médula al encéfalo. Y esto es la ruta del dolor. Ahora, deténganse un poquito. Esto es fisiología pura. Pero ¿qué pasa si el estímulo continúa? Y continúa, y continúa, y continúa. Los filtros empiezan a alterarse. Y entramos entonces en una enfermedad que se conoce como síndrome álgido. Ya dejamos de tener un signo que nos dice que tenemos que repararnos para pasar a tener una enfermedad que debilita cada vez más nuestra homeostasis. Situación que verán la semana que viene. Solamente recuerden que el dolor nociceptivo permanente es la puerta de entrada a la devastación del organismo. Basta solo pensarlo, ¿sí? Aquel que haya tenido un dolor de muelas dental por 2 días sabe de lo que le estoy hablando. Ni hablar si nos ponemos a hablar de situaciones más complejas, no inflamatorias, que son materia de otra de las clases. Muy bien, entonces, el impulso nociceptivo tiene una primera etapa, que es la etapa donde el nociceptor capta la información. Esto es, que el estímulo supera el potencial de recepción que tiene ese nociceptor. Eso se llama transducción. Los nociceptores transducen. Ocurre la transducción, que es el cambio de cualquier potencial en electricidad. Si no es más que un pedacito de fibra sin mielina. Y la fibra, una única fibra, necesita transmitir la información por electricidad. Entonces el nociceptor transduce, ¿para qué? Para que la fibra transmita o conduzca, como ustedes quieran definirlo. Segundo paso, conducción en la fibra. Tercer paso, integración de la vía espinal, modulación de la vía espinal. Esa tercera neurona que era una sumatoria de ellas que hacen que la cosa se quede acá como mero impulso nociceptivo o progrese para ser percibido, percepción, a nivel encefálico. Y este ciclo se cumple siempre en el dolor inflamatorio, en el dolor nociceptivo. Transducción, transmisión o conducción, vía espinal modulando y percepción. Aquí podemos decir que hay dolor. Pero yo les contaba de los filtros, y esto lo vamos a ver un poquito mejor, con profundidad, cuando hablemos de dolor crónico. La médula tiene un sistema adaptativo que permite establecer qué estímulo tiene que seguir y ser percibido como dolor, o qué estímulo tiene que frenarse ahí y desencadenar una respuesta motora de características reflejas. Eso fue descubierto por 2 investigadores en el año 1963 y publicado en 1965, que les valió el premio Nobel, porque fue la primera teoría que muestra cómo ocurre el dolor. Y se conoce como teoría de compuerta del dolor, de las compuertas del dolor, que lo que dice es que la integración de la información, o sea,
la sensación dolorosa, la posibilidad de percibirla, no solamente depende del tipo de estímulo. A mayor golpe, mayor sensación dolor, sino también de lo que la médula hace con esa información y lo que el encéfalo entiende de esa información. Basta darles el ejemplo, que si una persona está alcoholizada, su nivel de respuesta frente al dolor es inferior. ¿Por qué? Porque está alterada la percepción encefálica. ¿Ok? Se han intentado cirugías de cortar la conducción por el espacio de sustancia gris, ¿sí?, que comunica las astas dorsales a nivel medular. Sin embargo, quedan otros mecanismos compensatorios, como veremos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si cortamos eso, la información no llega y todo pasa a ser arco reflejo. Ok, pero todas las estructuras aprenden. ¿Se acuerdan del aro? ¿Qué es lo que pasa? En el año 2000 se establece claramente que el cerebro tiene la capacidad de integrar y procesar cualquier tipo de estímulo nociceptivo. Pero lo que ocurre es que esas 10.000 conexiones neuronales de cada neurona están determinadas genéticamente para esa respuesta, pero se van modificando por los estímulos que aparecen desde el ambiente y desde la sensibilidad del animal, de las emociones. Esta es la definición más cabal de la neuromatriz, que explica por qué cada parte de la cadena nociceptiva aprende e integra la información y determina claramente que viejos estímulos agresivos ya no lo son. Pasan a ser propioceptivos. ¿Por qué? Porque la neuromatriz, como veremos en dolor crónico, nos da concepto claro de vivencia. Nuestro cuerpo aprende a vivir frente a los estímulos que tiene que enfrentar, porque si no, todo sería dolor. Un zapato sería dolor, la masticación sería dolor, mamar sería dolor, acostarse o sentarse sería dolor. Entonces la neuromatriz le enseña todos los elementos que componen la cadena nociceptiva, qué es dolor y qué no lo es. ¿Qué es dolor y qué no lo es? Nuestro cuerpo está en permanente aprendizaje. ¿Bien? Y de ese aprendizaje implica la evolución. Colegas, el dolor agudo es inflamatorio. 100% inflamatorio. No importa lo que haya ocurrido que desencadene ese proceso inflamatorio. El dolor agudo es inflamatorio, siempre y bajo todo punto de vista. Con mayor o menor intensidad será inflamatorio. Entonces, ya vamos pensando que modular esa inflamación va a ser esencialmente un paso muy importante para el control de ese dolor. Pero esto es una herida, lo ataron con un alambre a este animal, pobrecito, ¿sí? Miren esto es una violación de los cartílagos aritenoides, tratando de intubar a un animal con un tubo más grande que el que pueda recibir. A ver, nunca se olviden que el aire es finito, el oxígeno es finito, entonces si no pueden con un tubo más grande, busquen un tubo más chiquito, mientras lo puedan fijar, no hay ningún tipo de problema. Van a tener una clase de intubación y de vía aérea difícil. Van a tener una clase sobre eso, que es muy interesante. Ahora, también en órganos internos, el proceso es inflamatorio. Mis amigos, aquí también tienen algo. Podemos clasificar según ocurra la sensación inicial del dolor en función a las estructuras que contienen a los nociceptores. Así tendremos un dolor agudo somático. O sea, otro perro que lo ataron con un alambre. ¿Vieron qué lindo? O sea, fíjense viejita esta foto, ya tiene, wow, lo que cambió la tecnología. Pensar que era una cámara de alta definición hace 10 años. Y hoy está pixelada, pero me gusta mostrarla porque la guardo como recuerdo esta foto.
Un dolor agudo somático, les decía yo. O sea que los nociceptores están en estructuras somáticas, o sea, en todo lo que deriva de lo mesenquimático. ¿Esto qué es? Y podemos hablar de piel, de hueso, de la telita que recurre a los órganos y a las cavidades, o sea, el periósteo, el peritoneo, la pleura. Bien, creo que más o menos ahí estamos componiendo todo. Esas zonas, todo lo que tenga condición embriológica de característica somática, tienen la clara y constante presencia de gran cantidad de nociceptores por milímetro cuadrado. Tomo esta unidad de medida, podríamos utilizar la micra cuadrada, ¿sí? Que sería la milésima parte del milímetro, pero para que nos hagamos en una idea, ¿sí? O sea, por unidad de superficie hay muchísimos nociceptores de todo tipo, de lo que estuvimos hablando. Esto implica que hay campos receptores pequeños. O sea, que si yo me golpeo acá, voy a sentir acá, no voy a sentir inicialmente acá. Porque el estímulo, acá hay tal cantidad de nociceptores, de hecho en la yema de los dedos así es, el campo receptor pequeño me va a determinar que sean muchos nociceptores los que son estimulados, y eso ¿qué ocurre? Generará un, valga la redundancia, estímulo que irá desde muchas fibras a pocos ganglios por la unidad de superficie definida, y desde esos pocos ganglios a una o dos metámeras como mucho. Por eso hay precisión anatómica en el dolor somático. Porque las metámeras, ¿se acuerdan lo que era la metámera? Ese pedacito fisiológico de médula, no es anatómico, que contiene la información aferente sensitiva y desencadena la información eferente motora. ¿Sí? Por eso hay precisión anatómica del dolor. ¿Por qué? Y porque cuando yo me duele acá, me lastimé acá, me duele acá. Porque hay muchos nociceptores con muchas fibras por unidad de superficie que van a pocos ganglios y a pocas metámeras. Entonces podemos coordinar la idea de dónde ocurre. El dolor somático es constante y punzante y tiene referencia anatómica. Sabemos dónde duele. Luego ocurre lo patológico, el síndrome álgido, como veremos la semana que viene, con los estados de sensibilización. ¿Por qué si me lastimé acá, mañana si no hago nada me duele acá, y me duele acá, y después todo el miembro? Si yo me lastimé acá. Bueno, ya lo van a ver y van a entender el porqué de esta circunstancia. Ahora, en el dolor somático, aquí tienen algunos ejemplos. ¿Sí? Animales con dolor somático a partir de estructuras vinculadas al origen somático. Las meninges, como vieron acá en la instrucción discal del doctor Patricelli, en un beagle. Beagle que no come, que no se mueve, que agacha la cabeza, vayan al cuello, rápidamente. ¿Sí? Las meninges son somáticas. Miren por favor cómo camina el perro de arriba y miren por favor cómo camina el gato de abajo. Ok, todo esto es dolor somático. Muchos nociceptores en poco espacio, información precisa de dónde duele. Basta saber entender el idioma del animal. Ahora, ¿y qué pasa con los nociceptores viscerales? Para los que no estén entrenados en radiología, están viendo acá la presencia de cálculos en vejiga urinaria. Y a ver si están despiertos. ¿Qué más ven en esta placa? ¿Quién se anima a decirme más? Es un gato, ¿eh? ¿Qué más ven? A ver, ¿quién más se anima? Sí, hay unos cálculos terribles en este gato, por muchas heces. Bien, bien, qué lindo grupo, qué lindo grupo. Este animal no está defecando por dolor, porque le duele la vejiga. Entonces, por eso tiene un megacolon a consecuencia de la retención fecal. Porque cuando quiere orinar, se le clavan los cálculos en la mucosa vesical, ¿sí? Y adicionalmente en la uretra. Entonces, no quiere hacer pis y se le dice porque la posición es la misma, el esfuerzo es el mismo y le duele. Bien por el lupo, vamos, estupendo. Claro que sí, eso es lo que pasa, pero atención, porque así como decíamos que los nociceptores somáticos son muchos en poco espacio, los viscerales son pocos en mucho espacio. Tienen campos, exactamente, Diana. El dolor visceral es difuso a la palpación y esto tiene una explicación muy lógica.
campos receptores amplios y diseminados. En los órganos parenquimatosos, los receptores se ubican en las mucosas, perdón, en las serosas, repito, en las serosas. En los órganos huecos, los nociceptores se ubican en los vasos sanguíneos. Por eso los órganos huecos tienen cólicos, porque con la pulsación arterial es donde se presenta el dolor. Cólico renal, que es de la pelvis, cólico uterino, cólicos intestinales, cólicos biliares. Empezamos a entender una cosa interesante. ¿Ok? Pero si son pocos y muy difusos, muy desparramados, van a ir entonces a muchos ganglios. Sí, claro. Y de esos muchos ganglios van a ir entonces a muchas metámeras. Claro. Y esta es la explicación, estimados amigos, de la imprecisión anatómica del dolor a nivel abdominal o a nivel torácico. Te lo digo en otras palabras. Es por eso que el animal viene con abdomen agudo y tú no sabes qué es lo que le duele. Porque le duele todo el abdomen que se presenta, ¿escucharon? En tabla. Que luego por diferentes métodos semiológicos complementarios podemos determinar qué puede ser, por supuesto. Pero en el dolor visceral, abdominal, nadie puede establecer, salvo que haya una herida y veamos la perforación del páncreas, que el problema está en el páncreas. ¿Sí? Semiológicamente, más luego, y recopilación de datos anamnésicos, y podremos, pero inicialmente ese animal tiene imprecisión anatómica del dolor. ¿Capa muscular en los órganos huecos? Puede ser no. No. Porque los plexos de Meissner y Auerbach, que son los que trabajan en las musculares lisas de los órganos huecos, no son de actividad sensitiva, son de actividad motora. Y por ejemplo, en el intestino, para el caso que te mencioné, son los que hacen los movimientos propulsivos y los movimientos rotativos. ¿Sí? Siempre hay determinado componente sensitivo también, porque como vimos, el paquete vasculonervioso todo lo contiene. Pero recuerde, Joana, amigos, colegas, en los órganos huecos, piensen siempre en los vasos sanguíneos. Y para el abdomen agudo, si el perro tiene una curva dolorosa que va y viene, que acompaña el latido cardíaco, estamos hablando de un órgano hueco. Que también puede estar involucrado un órgano parenquimatoso, pero por supuesto, si esto es una condición de individuos y nada es absoluto, ¿se acuerdan? Nada es absoluto. Pero recuerden este concepto y como tercer fenómeno, aquí tienen dolores viscerales. Posición de rezo, arriba a la izquierda, dolor abdominal, está tirando las vísceras hacia el diafragma, con lo cual está con una disnea importante. Abajo a la izquierda, gentileza de mi amigo Michael Villa de México, Guadalajara, una poliacuria disuria por calculosis. Arriba a la derecha, un perro intoxicado, en realidad que le dieron de comer vidrio. Están los gritos, le quité el volumen nada más. Miren la posición, se orina, miren cómo tiembla. Intestino poliperforado. Este gato era el gato de la placa radiográfica anterior, con los cálculos vesicales. ¿Sí? Ok, no quiere saber nada con orinar, pobrecito. Nada. Y el megacolon. Dolor visceral. Difuso completamente. El perro de arriba a la derecha, el abdomen está en tabla. Tendrían que escuchar los gritos, hipersaliva. Un espanto. Se salvó, ¿eh? Se salvó porque le tocó. Porque le tocó. Nada más. Hubo que reconstruir el intestino. Pero se salvó. Dolor visceral. Ok. Por último, el dolor neuropático, que es el otro modelo de dolor agudo, que se debe al fenómeno en el cual se ve involucrada la vía nerviosa en forma directa. ¿Sí? Por ejemplo, una sección de la vía nerviosa. Esto duele mucho en las primeras 24, 48, 72 horas por la meninge. Luego el dolor se va. Lamentablemente, y ya sabemos cuál es la consecuencia. Pero piensen en una neuritis, por ejemplo, por un herpes virus, en gatos, que desencadena una neuropatía en cualquiera de los nervios periféricos o centrales, ¿sí? Lo que significaría vivir con eso. Es otro modelo de dolor agudo. Muy bien. De cualquier manera, lo mixto es lo más frecuente, mis colegas, mis amigos, mis amigas. Piensen en una cirugía. Por ejemplo, una ovariectomía en una perra.
abro la piel y el músculo, dolor somático. Hago la ablación de un órgano, dolor visceral, cortando nervios también, dolor neuropático. Y encima ese dolor es nuestra responsabilidad. Porque si la lobotomía era profiláctica, la perra vino con un poquito de hambre nada más. O sea, modula el dolor antes de que ocurra. Muy bien. ¿Y cómo es la fisiología para ir terminando? Entendiendo la anatomía, la fisiología se desprende. Ocurre una lesión, un estímulo nocivo. ¡Pac! Ahí está. Esto es un Big Bang, si lo mirásemos un microscopio. Se destruyen los capilares de la zona, el tejido de la zona, generando una hemorragia focal y desde ese lugar la dispersión de muchísimas células con potencial vasoactivo, células de la inflamación, como son esencialmente los leucocitos, muchos de ellos, que liberan sustancias, todas con capacidad de acción in situ o lejana, que como regla general las englobamos en el concepto de citoquinas. Me detengo un segundito porque tengo una pregunta de Daniel que nos dice: Doc, anteriormente comentaste órganos parenquimatosos, pocos nociceptores bien distribuidos. Correcto, Daniel. Esto está bien, más bien son varios. No, son pocos nociceptores bien distribuidos, bien apartados, lejanos entre ellos. A mayor tamaño del órgano, más cantidad de nociceptores. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Las paratiroides tienen menos cantidad de nociceptores que las que tiene el hígado, además porque el hígado es un órgano vital. La paratiroides no, aunque la necesitamos, ¿verdad que sí? De ella depende el funcionamiento del metabolismo del calcio, entre otras tonteras. ¿Ok? O sea, la coagulación y la estabilidad de los huesos y la conducción nerviosa, papaditas, ¿verdad? Pero bueno, esta es la idea anatómica para que lo comprendamos. Estímulo nocivo, aquí lo vemos. ¡Pum! Automáticamente, ¿qué es lo que ocurre? Daño tisular. ¿Y esto qué genera? Liberación de todas esas citoquinas que ahora veremos específicamente su función. Las que van, aquí las tienen. Los mediadores más frecuentes según el tipo de célula que lleguen. Muchas actúan en forma local. Muchas estimulan la presencia de otros leucocitos. Muchas van a actuar a más distancia. Todas tienen una función específica en el proceso inflamatorio que escapa por mucho a esta concepción de la fisiología del dolor, pero hay que entender el fenómeno vasoactivo que generan, potencian la llegada de más sustancias, que liberan más sustancias algógenas, que traen más células, y todo va creciendo, creciendo, en perjuicio de quien lo sufre, porque la inflamación concursa con dolor. Fíjense esto. Vamos a bajarle un poquitito. Se libera una primera citoquina, que es la interleuquina 1, que tiene efecto autócrino, o sea, actúa in situ sobre la misma célula para que libere más sustancia vasoactiva, o parácrino, que por ejemplo de un neutrófilo libera tumor necrosis factor alfa hacia un macrófago, que liberará otras sustancias, o endocrino, como la interleuquina 6, que va a ir a buscar más leucocitos, interleuquina 1, 6, y que van a actuar a diferentes lugares. Recuerden que un lugar donde se juntan muchos leucocitos es el intestino, ¿sí? Van a determinar diferentes acciones somáticas a distancia, producción proteica con las gamaglobulinas. La interleuquina 1 también funciona a nivel del eje endocrino, determinando que aumente la CTH, que disminuya la producción de glucagón, un montón de funciones en las cuales el organismo establece el proceso inflamatorio desde lo fisiopatológico. Como sea, esto va a activar los nociceptores, que al sentir una potencia más alta que la que requieren para activarse, lo hacen, transmiten la información hacia las fibras nociceptivas, perdónenme, se me cayó algo, ahí está, lo estoy acomodando, hacia las fibras nociceptivas, y desde las fibras nociceptivas la información llegará a la médula espinal previo paso, como vimos, por el ganglio. En la médula espinal está el desafío. Acá tienen otra tensión muy interesante, que es una tensión para tejido nervioso. Miren qué lindo se ven los axones, parece un dibujo de algún pintor. ¿Qué les podría decir acá? No sé, Chagall, por ejemplo, les podría decir, ¿eh? Fíjense los colores de esta tinción, qué maravilla, porque tiene no sé qué reactivo que hace que las vainas de mielina se tiñan y los que no hay vainas de mielina no se tiñan y quedan de color gris. No me acuerdo el nombre de la tinción, les pido, creo que era negro de Prusia o algo por el estilo. Bueno, poco importa, pero
Desde la médula, la información tiene que llegar al tálamo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de ese cordón longitudinal que dijimos que era la sumatoria a lo largo de toda la médula espinal, del asta dorsal de la médula espinal, de la sustancia gris del asta dorsal. A ese espacio se lo conoce como tracto espinotalámico. Espinotalámico. En realidad debería llamarse médulo-talámico. Pero atención, porque siendo un mecanismo tan importante, si uno piensa, vamos de la médula al tálamo. Y sí, el tracto espinotalámico es eso. Pero así como existe esta autopista directa para mandar la información, cuando los procesos determinan que desde la médula el encéfalo debe activarse por apertura de la compuerta, y porque la neuromatriz le enseñó a la médula que eso es dolor, no algo que ya puede considerarse propioceptivo. Basta pensar en zapatos apretados, a lo largo de muchos días los sentimos como normales. ¿Sí? Ok, la médula aprendió, los nociceptores aprendieron, la fila aprendió, porque el cerebro les dijo, chicos, no paran tanto, quédense tranquilos, va todo bien. Digo, siendo este mecanismo tan importante, además de una autopista debe haber caminos alternativos, y los hay, porque el tracto espinotalámico que conduce hacia el tálamo tiene dos instancias paralelas donde se conduce la información. Una es a partir del tracto espinoreticular que llega a la formación reticular del bulbo raquídeo y luego a través de lo que se conoce como el tracto que va a enviar la información precisamente hacia la sustancia gris del acueducto de Silvio que rodea al acueducto del Silvio. Fíjense, bulbo raquídeo, ahí adentro del encéfalo, viejito, igual que el tálamo, igual que el acueducto de Silvio. Llegan a ese lugar, y este es el tracto espinomesencefálico. El primero, la formación reticular del bulbo raquídeo, que es una protuminancia que hay a nivel del bulbo, en realidad tiene funciones que guardan relación normalmente con la atención, con la conciencia, más allá del dolor, pero que si el tálamo no funciona bien, toma el comando. Y la sustancia gris perioconductal, van a ver cuando hablemos de dolor crónico, es fundamental en la producción de las endorfinas, que cumplen una función bastante específica en la regulación del dolor. Pero como sea, a partir de cualquiera de estas vías, que normalmente las van a ver definidas como el sistema anterolateral, la información va a llegar al tálamo y sus colectoras para luego pasar a la corteza cerebral y ser percibida. Esta es la fisiología esencialmente del dolor. Recuerden, por favor, esta cadena. Transducción, donde ocurre el estímulo que va a generar el potencial de acción desde el nociceptor. Transmisión-conducción en la fibra. Modulación de vía espinal y percepción. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque ustedes a lo largo de este curso van a entender qué sistemáticas y qué fármacos trabajan en la traducción. Miren qué lejos estamos de la percepción. Si yo sé que tengo que cortar la piel, ¿no sería más fácil bloquear la traducción como primer paso? ¿Y la transmisión? ¿Qué es un bloqueo? Si no es cortar la transmisión de la conducción. Y que se puede hacer en forma conjunta con la transducción, por supuesto. Y modular las vías espinales es gran desafío. Pero fíjense que lo estamos dejando a todo como nociceptivo, no hubo percepción. Luego la percepción, pero la percepción es mucho más compleja de inhibir. Tenemos muchísimos pasos intermedios sobre los cuales trabajar farmacológicamente o por otros procedimientos para inhibir el proceso del dolor inflamatorio, que cumple con estos 4 pasos estatutarios a los que se le suman las citoquinas haciendo desastre por todos lados. Bueno, espero que haya quedado claro, y si no lo veremos aquí. Impulso nociceptivo, transducción, tac, transmisión o conducción. A veces las diferencian según, pero ténganlo como un concepto similar. Llegamos al ganglio, modulación de las vías espinales, donde ocurrían todos esos cambios sinérgicos en los cuales diferentes neuronas de diferente origen
a partir de mecanismos neuroendocrinos, determinaban la progresión o la inhibición, según corresponda abrir o cerrar la compuerta, según la neuromatriz mande, para que el estímulo sea o no percibido. Y si se percibe, es dolor. Disculpe, ¿era espino reticular y la sustancia gris cómo era? Sí, cómo no. El tracto espino reticular va hacia la formación reticular del bulbo raquídeo. ¿Sí? Ahí está. Y en la sustancia gris, toda la cadena es el tracto espino talámico. ¿Bien? Sí, vamos a hablar, lo vas a escuchar, Catalina, esto se está refiriendo a las neuronas de rango amplio cuando el doctor Mateos nos hable de sensibilización periférica y central. No, no es lo mismo en neurona polimodal. Lo vas a ver la semana que viene, quédate tranquila, gracias por la consulta. Y es muy importante este fenómeno cuando hablemos de dolor crónico, de la cronificación del dolor agudo, que vayan sabiendo solamente el 15% de los casos. ¿Ok? Muy bien, estupendo, muy atentos, muy bien, me gusta este grupo. Vamos terminando, chicos. Y por definición, el dolor agudo es claramente breve según su duración. Su significación es corregir la lesión. No es la alarma que avisa. No, no, no. Hay que actuar. Vamos, vamos. Organismo, hay que actuar. La relación con la lesión es directa y proporcional. A mayor lesión, más nociceptores estimulados, mayor nivel de dolor. Y las manifestaciones acompañantes suelen ser conocidas, comunes, salvo, por supuesto, en los politraumatismos terribles. Un perro que es atropellado por un ferrocarril. Sí, claro, las manifestaciones acompañantes no van a ser ansiedad o estado general poco alterado. Recibiremos un paciente en shock comatoso, otra ansioso. Pero hablo de la regla general y también lo podemos ver desde esta otra perspectiva. El dolor de características, fíjense, agudo, es siempre nociceptivo, se define por un dolor que se inicia por la estimulación de los nociceptores y que cumple con la vía fisiológica de la cadena nociceptiva, a partir de la transducción fisiológica, puede tener un componente referido cuando el paciente se sensibiliza y es una sensación dolorosa, conocida, primaria, ordinaria. Esta es la fisiología del dolor. Bueno, estamos terminando, creo que estamos bien en tiempo. Estuve como los dioses. Mis amigos, certezas. El dolor entonces no es nada, no es un impulso nervioso y nada más. Es una experiencia vital que depende de la genética, del ambiente y de las vivencias de los organismos. Por eso un animal con miedo puede padecer y sufrir en ese caso más dolor. Por eso tranquilizamos y sedamos, no solamente para poner el catéter, para desconectar genéticamente y ambientalmente y emocionalmente al paciente del entorno. Fíjense cómo vamos poniendo un poquitito de luz en cosas que nos parecían, no, la tranquilización, la sedación. A ver, diferencias entre tranquilización y sedación. ¿Quién se anima? Pregunto. A ver, ¿quién se anima rápidamente a decirme qué es tranquilizar y qué sedar? Acá no estamos evaluando, estamos compartiendo. Lo van a ver porque van a tener una clase con el doctor Marzuki espectacular sobre este tema. ¿Quién se anima? No me entren en Google, no me hagan trampa. Vamos, rápidamente. Bien, en la sedación pierde cierto grado de conciencia. Mirá, Agustín, para que vos te des una idea, un animal sedado no responde a estímulos externos. Un animal tranquilizado tiene cierto grado de contención farmacológica química, pero todavía responde a estímulos externos. ¿Estímulos externos de qué tipo? Un perro que está en la camilla y está sedado, yo le hago así, lo llamo, no responde. Un perro que está tranquilizado, le mira así medio costadito, por ahí levanta una orejita, esa es la diferencia. Y la tranquilización y la sedación son herramientas fundamentales para estabilizar, en muchos casos, el fenómeno de ansiedad y de miedo
que puede traer un paciente al momento de tener que requerir, por ejemplo, una anestesia. No solo es una sujeción química, es muchísimo más. Y lo van a aprender a lo largo de todo el posgrado. Una frase más que quiero compartirles, que es de mi autoría, pero tómenla con pinzas como todo. El dolor mata, pero lo que es peor, quita las ganas de vivir. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta que en muchos casos está en nosotros favorecer el fenómeno analgésico mediante muchísimas situaciones que en forma cotidiana podemos ejercer. Todos ustedes cuentan con una batería enorme de fármacos. Pero me dejan darles una frase final. No existe el fármaco seguro, no existe la sistemática segura, no existe el procedimiento seguro, no existe aquel que le guste el protocolo, palabra que tienen que erradicar de este curso. No hacemos protocolos, hacemos estrategias en ejecución y sistemáticas puestas a punto según el individuo. El protocolo es para hacer un pastel, no es para la atención del paciente, ese paciente con dolor. ¿Ok? No existe nada seguro, salvo un buen médico. Y por eso ustedes están aquí, porque los límites, como vimos en un principio, no existen. Son solamente la imaginación perceptiva. Bueno, yo soy Marcelo, uno de nosotros. Déjeme contarles rápidamente a lo que me dedico, qué es lo que hago. Este año cumplo 30 años como médico veterinario, de los cuales los últimos 25 fueron dedicados exclusivamente casi a la medicina del dolor. Presido la Sociedad Iberoamericana de Angiología Veterinaria, la CIAVET. Aquí en Veterinarios en Web, junto con el doctor Mario Marzuc, soy el director y docente y estudiante del curso de analgesia y anestesia. Pero a partir de noviembre, quiero invitarlos a aquellos que así lo deseen, porque me han encomendado la difícil, pero fantástica misión de dirigir el primer curso de geriatría y gerontología canina y felina. Aquí, en este portal. Van a recibir información. Trabajo dentro de la Sociedad Argentina de Medicina. En forma conjunta con uno de nuestros docentes, con el doctor Brinker, codirigimos el capítulo veterinario. Médicos y veterinarios. Una sola salud. Hicimos en conjunto 4 congresos internacionales. Hago dirección académica y científica de montones de congresos y soy corrector de estilo y literario para varias editoriales. Por último, formo parte del staff profesional de la plataforma Timeless, la plataforma de telemedicina más importante de habla hispana, donde 600 interconsultores pueden trabajar junto a ustedes y para usted. La inscripción es gratuita, paga el propietario, igual que en una interconsulta presencial. Los informes son avalados por la FDA y la EMA, o sea, son de curso legal. Y por último, he brindado 2 charlas TED a aquellos que tengan ganas de aburrirse. Bueno, ahí están para poder ser vistas, hay algunas muy lindas que no son las mías, pero sepan que de eso se trata. Terminamos la clase de hoy con un agradecimiento enorme a todos, a todas y a cada uno o una de ustedes por su disposición, por las ganas de aprender, por las ganas de estar dispuestos a, ¿saben qué? A progresar, porque crecer es fisiológico. Progresar implica corazón y mente puesta en beneficio. Así que los felicito por estar aquí y por todas las instancias de capacitación que han decidido tomar. Permítanme hacer extensivo a mi staff docente. Gracias, Lester, qué gusto. Es la ventaja de tener amigos en el posgrado, ¿eh? Siempre te dicen, yo hago becas a mis amigos y a mis familiares para que me digan cosas lindas. Quiero agradecerle a todo el staff docente, algunos de los cuales nos acompaña hace más de 6 años en este emprendimiento de locos que Veterinarios en Web supo recibir, adaptar y proporcionar. Y no me quiero olvidar entonces en la figura de nuestro coordinador de sala, que no lo ven, pero él representa a muchos otros que hacen que esto sea posible. Lo mejor siempre está detrás de la pantalla, y son ustedes y la gente que estuvo trabajando para que esto sea posible. Tenemos unos minutos para preguntas, colegas, no se inhiban. Así que por favor compártanme su inquietud. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. El agradecimiento es a ustedes. Es una primera clase un poco más teórica, porque claro, fisiología del dolor. Pero ya vamos a tener clases muy prácticas. Prepárense a eso, porque viene con todo. Consulta.
Las automutilaciones tienen que ver con dolor neuropático, ulceración por la vía oral. Las automutilaciones en general son un dolor neuropático que se llama de miembro fantasma. Al cortarse el nervio sin que el endoneuro, epineuro y perineuro cubran para generar, entre comillas, una cicatriz neurológica, las citoquinas propias del sistema nervioso, que verán ustedes, las proporciona su sistema inmune propio, porque el sistema nervioso tiene un sistema inmune propio que se llama microglía, desencadenan una inflamación focal y encima el nervio sigue trabajando porque el corte no está entendido como tal y genera ese dolor. ¿Sí? Genera ese dolor. Van a tener una clase de eso también, quédense tranquilos. ¿Ok? Bueno, me alegra mucho, Romina, me alegra, gracias. Gracias. El corazón tiene pocos nociceptores, el músculo cardíaco tiene mucho, pero más tiene el pericardio. ¿Sí? Y son especiales, porque lo que tienen de raro estos nociceptores es que no hacen la cadena a través, mirá qué bueno surgió esta pregunta. Sí hay algunas neuronas que van a hacer sinapsis en un ganglio, en la médula y después al encéfalo, pero hay otras que van directo al encéfalo. ¿Por qué? El corazón, viejo. Se clava el corazón, terminó todo. Entonces se llaman interneuronas, que directamente desencadenan a la corteza en los individuos que la tienen, y si no, a las estructuras intermedias. Me queda una duda con órganos parenquimatosos y huecos. Claro, Daniel, ¿el dolor es mayor en un órgano hueco por la serosa o más en un parenquimatoso? No, lo explico de vuelta. El dolor va a depender esencialmente de la cantidad de nociceptores que tenga ese órgano. Órganos vitales tienen más cantidad de nociceptores que órganos no vitales. Órganos más protegidos, por ejemplo, por la prensa abdominal, tienen menos cantidad de nociceptores que órganos que no están ubicados en ese lugar. Los órganos parenquimatosos, o sea, los sólidos, presentan muy poca cantidad de nociceptores distribuidos en las serosas. Bien, los órganos huecos presentan poca cantidad de nociceptores distribuidos en los vasos sanguíneos. Por eso, en los órganos huecos hay cólicos con el latido. Esto no significa que en la serosa del hueco no haya nociceptores. Sí, pero hay menos que en los órganos parenquimatosos, que ya de por sí tenían menos. Y los parenquimatosos tienen menos nociceptores en los vasos sanguíneos, sí, porque tienen más en la serosa. ¿Ok? Espero que queden claros, che. ¿Cuáles son las neuronas de primer orden y cuáles las de segundo orden? Las neuronas de primer orden son las que van del nociceptor, que en realidad es la terminación de la neurona simielina, entendido, me alegra, Daniel, me alegra muchísimo, hacia el ganglio. Y la de segundo orden, la de que va del ganglio a la médula, a la sustancia gris de la asta dorsal. ¿Ok? Perfecto, estupendo. ¿Alguna otra? El proceso nociceptivo se compone de 4 escalones que trabajan en conjunto: transducción, transmisión, vía espinal y percepción. Nunca se olviden de esto. Y en el medio, escúpanlo con citoquinas, que se producen desde la transvasación y desde los tejidos lesionados y desde los nervios lesionados. Ok. Muy bien, entendimos la anatomía, entendimos la fisiología. Ya la semana que viene tienen la primera clase de patología, que son los estados de sensibilización. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿No? Recuerden que durante toda la semana podemos continuar por el chat, ¿sí? Por el chat de WhatsApp. Hay dudas, hay inquietudes. Les vamos a subir, ya habiendo participado del campus y del aula, ya información para que ustedes vayan leyendo. Papers, sugerencia de libros, y así será para casi todos los temas, ¿sí? Como les decía hoy en el grupo de WhatsApp, quien no esté, por favor, hable con Veterinarios en Web, comuníquense para que los incluyan, porque mucha de la información va por ahí, que es complementaria a todos nuestros encuentros y a la información del campus, ¿sí? Estupendo. A veces sugerimos textos que por ahí son de la década del 90, y le dice, ¿pero qué información? Pero está perfectamente explicado cosas que anatómicamente siguen siendo iguales. Quizás la parte fisiológica, la que no corresponde leer ahí, la leemos de un paper del año 2019. ¿Ok? Así va a ser. Y todo lo que ofrezcamos, por supuesto, tiene un copyright permitido para ser publicado.
¿La alodinia se puede dar en lo que decía el compañero en un miembro fantasma? Sí. Diana, colegas, lo vamos a ver en dolor crónico. La alodinia es la respuesta de sensación de dolor por un estímulo no doloroso. Entonces, en un miembro fantasma, o sea, en un cercenamiento a partir de radio y cúbito, entonces le quedó lo que sería el carpo expuesto neurológica y muscular y cutáneamente, el roce de la zona determina un dolor imposible de soportar. Eso se llama alodinia. Pero no solamente ahí ocurre, ocurren muchísimos otros fenómenos. Cuando veamos dolor crónico, falta un tiempito, lo van a ver muy en profundidad al concepto de alodinia. ¿Ok? Pero sí, por nada, Diana, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Acá tengo una. Hoy está vino grande, che. Rodrigo, al hablar de la liberación de citoquinas en estímulos dolorosos, en caso de dermatopatías atópicas, además de mejorar la maduración de la respuesta inmune, es factible que trabajame las dermatitis alérgicas por pulgas con analgésicos y vas a ver cómo cambia el perro. Dice, ¿es factible el uso de analgésicos para complementar tratamientos en casos donde aún no hay daño tisular por lamido? Sí, mirá, el ejemplo típico, la dermatitis alérgica por pulgas. Sí, cómo no, dale la pastilla, la pipeta, el baño, el collar, el talco, el reiki, las flores de Beethoven, pero la piel escaldada duele. No hay receptores de picazón. Son los nociceptores levemente estimulados. Y seguite rascando donde te pique y vas a ver cómo te termina doliendo. Usen un analgésico. Sobre la transducción, que ahí está el problema, es in situ. Y van a ver cómo cambia el paciente. Gracias por la pregunta, todos gracias por las preguntas. Muy contento con el grupo, chicos. La verdad que mucho estímulo, mucho y de vuelta. Decime vos, Diana, ¿qué analgésico usarías? Decime, ¿usarías una morfina para dejar dormido al perro? Se ríe Diana. No, ¿verdad? ¿Y si usamos un AINES? Que cuando tengamos la clase de AINES van a ver dónde actúan. ¿A qué es insuficiente renal? Yo te voy a enseñar a usar AINES e insuficientes renales. ¿A qué es insuficiente hepático? Van a aprender a usar AINES e insuficientes hepáticos. Casos donde no se pueden usar, por supuesto, también sí. Pero cuidado, porque la bibliografía dice muchas cosas y los profesores dicen muchas otras. Y a veces las cosas no son tan así. Quédense tranquilos, lo vamos a aprender, lo vamos a compartir. Bueno, siendo exactamente en la ciudad de la furia a las 23:58 y teniendo que cortar la sala a las 24 o 0 horas, vamos a ir despidiéndonos. Ahí el glucocorticoide sirve para frenar la sobreinflamatoria, por supuesto que sí. Pero acordate que el dolor por la neuropatía focal, ¿te acordás que el paquete básculo nervioso, el dolor vascular, el dolor en el nerviosito chiquitito que estaba ahí, no lo vas a regular con un corticoide? Por eso hace falta otras drogas. ANSI porque desinflamo y disminuyo el dolor. Claro, Diana. Feliz noche y gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la presencia. Espero se ha quedado todo muy claro. Y si no, tenemos el chat durante la semana. Siéntanse libres de consultar. Por el momento, gracias totales. Buen descanso. Hasta mañana a todos. Y si bebieron, no conduzcan y se me siguen cuidando. ¿Sí? Que nadie me tiene que faltar en el brindis. Chau a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar la integración en el campus y que cualquier consulta puedan hacerla vía foro. Muchas gracias y buenas noches.